Bienvenidos al primer 3 en 1, donde en unos minutos os animamos a haceros un café mientras hablamos de economía circular. Mi nombre es Fernando Casado, soy director de Estrategia y Desarrollo Sostenible y me acompaña Sonia Vicedo, responsable de economía circular en la empresa. Estas píldoras se engloban dentro de un proyecto que desde el año 2017 se está realizando desde IBIAE para dar a conocer y fomentar la economía circular en las empresas asociadas. Además, cuenta con el objetivo a medio plazo de convertir a la Folla de Castalla en referente en la economía circular en la Comunidad Valenciana. Después de esta breve introducción, Sonia, si te parece, vamos al lío. Muy buenas, Fernando. Pues hoy vamos a hablar sobre la economía lineal y la economía circular. La idea es que la gente, como bien has dicho, mientras se hace el café o lo que quiera, aprenda la diferencia entre estos dos conceptos. Vale, pues si te parece, empezamos por la economía lineal. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto? Sí, pues la economía lineal se define como un sistema en el que se extraen recursos para producir productos que normalmente se convierten en desechos y acaban en vertedero. Lo que se conoce como la economía de extraer, producir, usar y tirar. Como podrás intuir, esto finalmente pues, causa contaminación, no es sostenible y se desecha una gran cantidad de recursos. Vale, entonces esto conlleva una sobreexplotación de los recursos materiales que hay en estos momentos, los recursos naturales, y es la economía que en estos momentos estamos aplicando en nuestro sistema productivo. ¿Eso es correcto? Es correcto, en gran parte sí, porque también se reciclan algunos materiales. Pero en general podemos decir que perdemos mucho dinero por una sobreexplotación de las materias primas y no buscarle otros usos durante el proceso productivo. Exactamente. Es por lo que voy a explicar ahora en qué consiste este concepto de economía circular. Verás que no tienen mucho que ver una línea y un círculo, pero comparten cosas. Vale, pues si te parece, comencemos con la introducción a la economía circular. Bien, la economía circular es una alternativa al modelo económico lineal que te acabo de explicar. Es un concepto que se ha vuelto cada vez más relevante en el mundo de los negocios y de la sostenibilidad. Se diferencia de la economía lineal en que la economía circular lo que busca es crear un ciclo continuo y sostenible de recursos, minimizar el desperdicio y maximizar el valor de los materiales y productos. En este modelo, tanto los sistemas como los productos están diseñados de tal manera que se elimina el concepto de residuo, no existe. Entonces yo entiendo que si vamos a hacer una transición a la economía circular, debemos de comenzar a cambiar comportamientos, formas de producir, vamos, reanalizar cómo hacemos las cosas. ¿Esto es así? Correcto. Lo que nos dice la economía circular es que es fundamental plantearse una serie de cuestiones como, por ejemplo, ¿cómo estamos gestionando los recursos? ¿Cómo estamos fabricando? ¿Cómo estamos utilizando los productos que fabricamos? ¿Qué hacemos con los materiales que después de usarlos? Y un largo etcétera. Vale, entonces, ¿tú por dónde empezarías? ¿Por dónde deberíamos de comenzar? Bien, esa es la pregunta, has dado en el clavo. Pues verás, erróneamente se piensa que es un cambio total de paradigma y nada más lejos de la realidad. La economía circular se basa en el único modelo que se sabe que ha funcionado durante millones y millones de años. ¿Qué sabes cuál es? La naturaleza. En realidad se basa en muchas escuelas de pensamiento, pero como podrás intuir de nuevo, la economía circular no es algo nuevo. Es algo que se lleva haciendo mucho tiempo y que a día de hoy las empresas lo realizan de manera inconsciente en sus operaciones sin saber qué es economía circular. ¿Y sabes por qué? Pues porque obtienen beneficios económicos de ello. He aquí lo interesante de este modelo, que ya se hace. Imagínate que en lugar de hacerlo solo en unos puntos específicos del proceso productivo, analizaran toda su cadena de valor. Vale, lo tengo claro. Entonces, lo primero que debemos de hacer es analizar qué es lo que estamos haciendo según el paradigma de la economía circular y cuáles son los puntos dentro de nuestra empresa que no estamos poniendo, no estamos realizándolo según la economía circular. Como idea me parece interesante. ¿Me puedes decir algo más sobre ello? Sí, te voy a explicar ahora los tres principios en los que se basa este concepto. Vale, pues comienza. El primer principio de la economía circular es eliminar los residuos y la contaminación. Se pone el foco en el que el problema radica en el diseño de los productos, como que el residuo en muchas ocasiones es el resultado de malas elecciones de cuando estamos diseñando un producto. Vale, entonces me estás diciendo que para avanzar hacia la economía circular, lo primero que tenemos que hacer es repensar el diseño de nuestros productos y servicios. ¿Eso es correcto? Sí, y esto implica implementar estrategias de economía circular como por ejemplo la reutilización, intercambios, la reparación, el reacondicionamiento, la remanufactura y como último recurso ver cómo se va a reciclar ese producto pero desde el diseño. Es decir, mucha innovación y análisis que obviamente viene acompañada de oportunidades. Vale, perfecto. ¿Nos podrías dar
el avance del siguiente principio? Sí, el segundo principio es el de mantener los productos y materiales en circulación en su valor más alto. Existen dos ciclos fundamentales para lograr esto, como puedes ver en la imagen. En la parte izquierda, la de color verde, es el ciclo biológico. Y aquí estamos hablando de materiales orgánicos, como por ejemplo los alimentos, que se devuelven a la tierra a través de, por ejemplo, el compostaje. Y en el otro lado tenemos el ciclo técnico, es decir, materiales técnicos que no se pueden devolver a la tierra, como por ejemplo una lavadora. ¿Qué podemos hacer con estos? Pues se puede aplicar estrategias como bien indica ahí, pues la reutilización, la reparación, repararlos, el reciclaje, etcétera. Vale, entonces, si te estoy entendiendo bien, el ciclo de la izquierda, el natural, lo que tenemos que hacer es evitar comportamientos, elementos que prohíban a los productos, a las materias primas, volver a la naturaleza. Y cuando eso sea imposible, tendremos que utilizar el técnico, que es pensar fórmulas en las cuales no terminen siendo un residuo o un vertedero. ¿Esto es correcto? Es correcto. Vale, perfecto. ¿Y nos puedes hablar del tercer principio? Sí, el tercer principio es el de regenerar la naturaleza, como por ejemplo, pues la desvinculación de los recursos no renovables, utilizar fuentes de energía renovables. Vale, reduciéndolo un poquito al absurdo, sería como cuando nos dicen en casa que dejemos las cosas como las encontramos al llegar. Cuando nos vayamos de este planeta, hacer todo lo posible porque esté todo como cuando llegamos. ¿Podría ser algo así? Has hecho un muy buen resumen y lo has captado a la primera. Vale, perfecto. Por tanto, podemos afirmar que la economía circular no tiene nada que ver con los residuos y con el reciclaje. Sería necesario establecer una serie de estrategias para evitarlos. Y como mucho, al final de todo el proceso, si no hay otra, buscaríamos qué hacer con ellos. Esto es así, entiendo. Por tanto, la economía circular es un sinónimo de mejora en el proceso productivo de las empresas y además un ahorro considerable de dinero, porque tendríamos que utilizar una menor cantidad de materias primas por un lado y generaríamos una menor cantidad de residuos que encima con las tasas y demás nos van a generar unos grandes ahorros. Entiendo que esto es así. Sonia, Totalmente. pues muchas gracias y en un par de semanas nos vemos de nuevo para hablar sobre el punto número 2, la píldora número 2, que sean los campos de actuación en la economía circular. Sonia, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Seguimos hablando y formándonos. Un Vale, saludo. chao, un saludo.